La noche había caído sobre una zona rural de la India cuando todo parecía en calma. El aire estaba pesado, sin viento, y el silencio dominaba el terreno. Un Rottweiler permanecía despierto cerca de la propiedad, inmóvil, atento. No ladraba, no se movía, pero algo en el ambiente ya no encajaba. A varios metros, entre la vegetación oscura, dos tigres avanzaban sin hacer ruido. No corrían. No lo necesitaban. Sus pasos eran calculados, sincronizados, aprovechando cada sombra. No buscaban un enfrentamiento directo. Buscaban el momento exacto para atacar sin dar oportunidad de reacción. El Rottweiler levantó ligeramente la cabeza. Su respiración cambió. No había visto nada aún, pero ya había detectado suficiente. Su cuerpo se tensó, el peso distribuido hacia adelante, preparado para responder. No retrocedió. No dudó. Solo esperó, leyendo cada señal invisible en la oscuridad. Uno de los tigres ajustó su trayectoria, intentando rodear. El otro mantuvo una línea frontal, reduciendo la distancia paso a paso. Era una estrategia clara: dividir la atención, romper la defensa. Pero el perro no reaccionó como una presa. No giró desesperado. No perdió el control. Y fue en ese instante, cuando la distancia dejó de ser segura, que todo cambió. Porque lo que los tigres esperaban encontrar no era lo que estaban a punto de enfrentar. Antes de continuar, suscríbete ahora al canal y deja tu like para apoyar este contenido. Eso ayuda mucho a que sigamos creando historias como esta. Y comenta también desde qué país o ciudad estás viendo este video. Aquí compartimos relatos intensos basados en comportamiento animal real, donde cada detalle puede cambiar completamente el resultado. En esta historia, lo que parecía un ataque perfectamente calculado en la oscuridad de la noche, estaba a punto de transformarse en algo inesperado. Dos tigres avanzaban con ventaja, usando estrategia y sigilo, pero no contaban con la reacción de un Rottweiler que no actuaba como presa. Lo que ocurrió en ese encuentro no fue un ataque común, sino una serie de decisiones rápidas, donde cada movimiento definía el siguiente segundo. Y en ese escenario, el margen de error simplemente no existía. La noche en aquella región rural de la India no era completamente silenciosa, pero sí engañosa. Los sonidos existían, pero estaban fragmentados. Un insecto aislado, el leve crujido de la vegetación, el eco distante de algún animal nocturno. Nada constante. Nada que permitiera anticipar lo que estaba por suceder. Ese tipo de ambiente crea una falsa sensación de control, donde todo parece normal, hasta que deja de serlo. El Rottweiler ya no estaba en estado neutro. Aunque desde fuera parecía inmóvil, su sistema sensorial estaba completamente activo. El olfato, miles de veces más preciso que el humano, había captado una alteración mínima en el aire. No era un olor claro, ni reciente, pero sí suficiente para activar un cambio interno. Su respiración se volvió más controlada. Sus músculos dejaron de estar relajados. Y su atención dejó de dispersarse para concentrarse en una sola dirección. A varios metros de distancia, ocultos entre la vegetación y la sombra irregular del terreno, los dos tigres avanzaban con una coordinación que no era casual. No caminaban uno al lado del otro. Se desplazaban en ángulos distintos, manteniendo una separación calculada. Uno ligeramente adelantado, el otro más abierto hacia un flanco. No había prisa. Cada paso era medido, aprovechando la cobertura natural del entorno y reduciendo cualquier posibilidad de ser detectados antes de tiempo. El terreno jugaba a su favor. La oscuridad no era uniforme. Había zonas más densas, otras donde la luz de la luna filtraba parcialmente. Ese contraste creaba espacios donde el movimiento podía desaparecer por completo durante segundos. Los tigres utilizaban esos puntos para avanzar sin ser vistos. Detenerse, evaluar, corregir. Ese patrón no era impulsivo. Era una secuencia de caza diseñada para cerrar distancias sin generar alerta prematura. Pero el Rottweiler no dependía de la vista. Mientras la oscuridad protegía a los tigres visualmente, el viento, aunque casi imperceptible, transportaba información. Una variación mínima en la dirección del aire fue suficiente. El perro giró apenas unos grados la cabeza. No buscaba ver, buscaba confirmar. Ese microajuste, casi invisible para un humano, era el equivalente a fijar un punto exacto en el espacio. El primer tigre redujo aún más su velocidad. Ya no avanzaba de forma continua,
Daba pasos cortos, pausados, probando el terreno antes de cargar peso. El segundo, más abierto, comenzó a cerrar el ángulo de forma lenta. No estaban improvisando. La intención era clara. Dividir la atención del objetivo. Forzar una decisión. Cuando una presa se ve obligada a elegir hacia dónde responder, inevitablemente deja un lado vulnerable. Sin embargo, el Rottweiler no reaccionó como una presa. No retrocedió. No giró en círculos buscando una salida. Su cuerpo se alineó hacia el punto de mayor presión, pero sin perder referencia del entorno. El peso distribuido, las patas firmes contra el suelo, el pecho ligeramente adelantado. No era una postura de ataque, era una estructura de bloqueo. Y en ese tipo de enfrentamientos la diferencia entre sobrevivir o fallar no está en quién es más fuerte, sino en quién entiende primero lo que está ocurriendo. La distancia ya no era un margen seguro. Lo que antes era un juego de aproximación silenciosa se había convertido en un punto crítico. El Rottweiler ya no solo percibía, ahora confirmaba. La presencia de los tigres no era una posibilidad, era una realidad inmediata. Su cuerpo no mostró pánico, pero había algo diferente, una intensidad más profunda, una decisión que no dependía del instinto básico, sino de una evaluación rápida de lo que estaba en juego. Porque este no era un territorio vacío. Detrás de él, más allá de la oscuridad, había algo que proteger. La propiedad, el entorno conocido, y posiblemente vida humana. Ese factor cambia completamente la conducta de un perro como el Rottweiler. No responde solo para sobrevivir. Responde para contener. Para impedir que la amenaza avance un solo paso más. El primer tigre fue el que rompió la inercia. No fue un ataque total, sino un avance más decidido, probando la reacción. Un desplazamiento firme hacia adelante, con el cuerpo bajo y la mirada fija. No buscaba contacto inmediato. Buscaba provocar una respuesta, medir velocidad, medir tiempo, medir error. La reacción del Rottweiler fue instantánea pero controlada. No corrió hacia él. No se lanzó sin cálculo. Dio un paso corto hacia adelante, suficiente para cerrar espacio sin perder estabilidad. Su pecho se proyectó ligeramente, y su presencia cambió por completo la dinámica. Ese tipo de respuesta no es ofensiva, es disruptiva. Rompe el ritmo del atacante antes de que el ataque exista. El segundo tigre, al percibir esa respuesta, ajustó su trayectoria. Intentó aprovechar el lado opuesto, buscando el ángulo que había sido planeado desde el inicio. Pero ahí ocurrió algo que no esperaban. El Rottweiler no giró desesperado. No se desordenó. Su cuerpo no perdió estructura. Solo redistribuyó el peso, manteniendo el eje firme, como si ya supiera que el peligro no venía de un solo punto. El ambiente cambió. Ya no era silencio. Era tensión comprimida. El sonido de la respiración de los animales comenzó a ser perceptible. El leve roce de las patas contra la tierra seca. El aire se volvió más pesado, como si cada segundo se alargara más de lo normal. Este ya no era un escenario de caza. Era un enfrentamiento en construcción. Y fue en ese momento, cuando los dos tigres finalmente redujeron la distancia a un punto sin retorno, que la situación dejó de ser un cálculo y se convirtió en una decisión, porque uno de ellos ya no estaba probando. Estaba a punto de avanzar de verdad. El equilibrio se rompió en el instante en que el primer tigre dejó de medir y decidió avanzar de verdad. No fue un salto descontrolado, ni un ataque impulsivo. Fue una explosión corta, directa, diseñada para romper la estructura del Rottweiler en el menor tiempo posible. Su cuerpo se proyectó hacia adelante con precisión, buscando imponer peso, velocidad y sorpresa en un solo movimiento. Pero el Rottweiler ya no estaba esperando. En el mismo momento en que detectó la transferencia de peso del tigre, reaccionó. No retrocedió. No giró. Avanzó medio cuerpo hacia el frente, interceptando la trayectoria antes de que el impacto se completara. Fue una respuesta mínima en distancia, pero máxima en intención. Su objetivo no era atacar, era negar el avance. El choque no fue limpio, ni silencioso. El sonido seco del contacto rompió la noche. No hubo mordida inicial, ni intento de sujetar. Fue presión contra presión, pecho contra fuerza. El Rottweiler utilizó su base, su estabilidad, empujando hacia adelante en un ángulo que no permitía al tigre desplegar toda su potencia. Ese tipo de respuesta transforma velocidad en bloqueo. El segundo tigre vio la apertura que había estado esperando.
Mientras el primero estaba comprometido en el contacto frontal, intentó ejecutar el movimiento lateral. Su cuerpo se desplazó rápido, buscando el flanco. Era el momento exacto en el que la mayoría de los animales pierden la referencia del entorno. Pero no esta vez. Sin romper el contacto principal, el Rottweiler ajustó su posición. No giró completamente. No se desorganizó. Solo cambió el eje. Sus patas traseras se anclaron con más fuerza, y su torso se inclinó lo justo para mantener a ambos dentro de su campo de respuesta. Ese tipo de control no es común. Requiere lectura, experiencia y una claridad instintiva fuera de lo normal. El primer tigre intentó corregir. Su movimiento ya no era ofensivo, era reactivo. No esperaba resistencia en ese punto del enfrentamiento. El sonido que emitió no fue de ataque, sino de advertencia. Una mezcla de frustración y reevaluación. Porque la ventaja inicial, velocidad, sorpresa, coordinación, se había diluido en cuestión de segundos. El ambiente explotó en tensión pura. Ya no había estrategia silenciosa. Era fuerza contenida, decisiones instantáneas, instinto en su forma más directa. Y en medio de esa presión, el Rottweiler no perdió el control, no persiguió, no se desbordó. Se mantuvo firme, ocupando el espacio, sosteniendo la línea. Porque en ese momento, más que furia, lo que dominaba era algo aún más peligroso. Control absoluto bajo presión. La situación había dejado de ser una disputa de control para convertirse en una lucha directa por supervivencia. La energía contenida durante los primeros segundos ahora se liberaba en movimientos más decisivos, más arriesgados. El margen de error ya no existía. Cada ajuste, cada paso, cada segundo, podía definir el desenlace. El primer tigre, aún en contacto cercano, intentó romper la presión cambiando de dirección de forma abrupta. No buscaba ya dominar frontalmente, sino generar un desequilibrio. Un pequeño desplazamiento lateral, una fracción de segundo de desajuste. Eso era todo lo que necesitaba para abrir una oportunidad real. Pero el Rottweiler no se dio espacio. Su base se mantuvo firme, como si estuviera anclado al terreno. El segundo tigre volvió a intentar el flanco, esta vez con más decisión. Su movimiento fue más rápido, menos contenido. Ya no estaba probando, estaba apostando. Su cuerpo se tensó y avanzó con intención clara de romper la defensa desde un ángulo que, en teoría, era el más vulnerable. Era el tipo de maniobra que, en la mayoría de los casos, define el resultado. Pero lo que encontró no fue debilidad. El Rottweiler reaccionó con una explosión corta, girándolo justo para interceptar sin perder el eje. No hubo persecución, no hubo caos. Solo una respuesta precisa, medida, que volvió a cerrar el espacio antes de que el tigre pudiera completar su movimiento. Ese tipo de reacción no es velocidad pura, es anticipación. El desgaste comenzó a ser evidente, no en forma de cansancio extremo, sino en microdecisiones. Los tigres ya no avanzaban con la misma confianza inicial. Sus movimientos, aunque aún peligrosos, tenían una fracción de duda, porque el escenario que habían calculado ya no existía. La presa que esperaban no estaba allí. En su lugar, había una barrera que no cedía, y fue en ese punto, cuando la tensión alcanzó su límite, que ocurrió el cambio más importante. Los tigres dejaron de presionar. No fue una retirada abrupta, ni una huida descontrolada. Fue una decisión, un paso atrás medido, seguido de otro. Evaluación pura. El riesgo había superado la ventaja. Y en ese tipo de encuentros, sobrevivir también significa saber cuándo detenerse. Lo que ocurrió esa noche en la zona rural de la India no fue un enfrentamiento común. No hubo una persecución descontrolada ni un desenlace basado únicamente en la fuerza. Fue, en esencia, un intercambio de decisiones, donde cada movimiento tuvo un propósito, y cada reacción fue el resultado de una lectura precisa del entorno. Los tigres no fallaron por falta de capacidad. Fallaron porque el escenario cambió. Lo que parecía una presa vulnerable resultó ser una estructura firme, capaz de interpretar la amenaza antes de que se materializara por completo. En ese tipo de situaciones, la diferencia no siempre está en el tamaño o en la potencia, sino en quién entiende primero lo que está ocurriendo. El Rottweiler no actuó desde la impulsividad, no persiguió, no perdió el control, no intentó escalar el conflicto innecesariamente. Su comportamiento fue claro: bloquear, contener y sostener. Ese tipo de respuesta no solo evita el colapso de la defensa, sino que obliga al oponente a reevaluar el riesgo en tiempo real. Este tipo de encuentros nos muestra algo importante sobre el comportamiento animal.
Muchas veces, los resultados no dependen del ataque más fuerte, sino de la decisión más precisa en el momento correcto. Y en entornos donde cada segundo cuenta, esa diferencia lo cambia todo. Si te gustan historias como esta, suscríbete ahora al canal, deja tu like para apoyar el contenido y comenta desde qué país o ciudad estás viendo este video. Eso ayuda muchísimo a que estas historias sigan llegando cada vez más lejos. Nos vemos en el próximo episodio.